Voy a poner a grabar. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo martes de historia, que dentro de un rato va a ser martes de Torá, y después va a ser martes de cena, y después va a ser martes de dormir, o de algún Netflix, o de alguna cosa de esas. Vamos a empezar con este encuentro de historia que sigue transitando el final del siglo XVIII, y por una semana más nos vamos a ir quedando en Alemania, porque nuestra comunidad tiene mucho antecedente familiar y personal de origen yeke, judeo-alemán o centroeuropeo, y por eso es que nos dedicamos un poquito más a esta ciudad, a este país, especialmente a Berlín. Hoy vamos a hablar y vamos a intentar cerrar el siglo XVIII con las características más sobresalientes de la vida judía en Alemania. La semana pasada algunos me dijeron que fue fuerte el encuentro, que estuvo así movilizante para algunos, especialmente por lo que implicó descubrir o volver a conectarse con lo que ya sabían sobre el antisemitismo de algunos filósofos centrales del pensamiento mundial del siglo XVIII, especialmente de la filosofía alemana, y un poco tal vez quizás por reconocer lo que les pasaron a algunos familiares hace un tiempo. Así que lo que quiero tratar de seguir haciendo hoy es seguir pensando esa época, esa etapa, esa instancia del pueblo judío en nuestra historia, y tratar de hacerlo sabiendo que nuevamente puede llegar a movilizarnos un poco, a mover alguna fibra, porque seguimos en Berlín y seguimos en una época donde algunos ya deben tener historia familiar contada o transmitida de esa época. Vamos a arrancar con un poquito de perspectiva de la comunidad judía en Berlín. ¿Cuántos judíos había en Berlín en este siglo XVIII? Para que tengan un dato aproximado, que en el primer número les va a decir muy poco, pero en el segundo les va a decir mucho, les voy a decir que la comunidad judía del siglo XVIII de Berlín pasó de 1.850 personas a 4.200 y tantas. Ahora, eso es el número absoluto que tal vez no diga mucho. Ahora, cuando vamos a hablar de porcentajes, eran el 5% de la población. ¿Cuándo? Finales del siglo XVIII. Así que tengan en cuenta que estamos hablando de una comunidad judía relevante e importante. Si quieren saber, nuestros porcentajes hoy en día rondan el 0,2%, medio por ciento. En Estados Unidos, que tenemos un índice enorme, estamos alrededor del 3, el 4, del 5, depende cómo tomen, no importa. Perdón, el 2, 3%, no más que eso. Así que el 5% de Berlín es un número realmente alto e importante. Estos judíos tenían un pequeño núcleo súper enriquecido. Especialmente Federico II, quien gobernaba, había emprendido varias guerras y había usado a algunos de estos judíos como proveedores. Y esto había permitido a un pequeño núcleo judío ser muy exitosos, económicamente hablando. Se acomodaron muy bien y eran vistos como los únicos beneficiados de toda esta expansión económica producto de la guerra. Este grupo de familias judías exitoso y acomodado estaba rodeado por una masa judía pobre y en situación muy mala. Esos pequeños comerciantes y judíos no beneficiados con este crecimiento económico, muchos debían dedicarse a la usura o al comercio de cosas de segunda porque no tenían muchas posibilidades de vivir. Eran muy poquitos los grandes millonarios judíos, pero llamaban mucho la atención y quien veía de lejos entendía que esa era la situación de los judíos en general, que habían copado esta Alemania
berlinesca, esta ciudad de Berlín de esa época. Me anoté el nombre de alguno de los apellidos ilustres en lo económico de esta época, porque alguno que otro está emparentado, por lo menos con el apellido, con alguna familia de Lambrot, y entonces, tal vez alguno de ustedes se reconoce o sabe que tenía antepasados con estos apellidos. Así que las familias más destacadas con mansiones judías en Berlín, finales del siglo XVIII, fueron la familia Levi, que ahí puede ser como González, como Pérez, hay muchos que pueden encontrarse allí identificados, la familia Marcus, la familia Efraim y la familia Hitzig. Nosotros tenemos en la comunidad alguna familia con esos apellidos. Cuando venga la campaña de Rosh Hashanah Yom Kippur para donaciones, los vamos a llamar primero a ellos este año, para ver si siguen siendo los potentados que eran. Pero bueno, son algunas de las familias más destacadas, y es importante esto porque lo que logró es que desde altos funcionarios alemanes hasta nobleza histórica de Alemania tenían trato con ellos, eran invitados mutuamente a eventos sociales, a casamientos, a festejos, estaban totalmente integrados y aceptados a esa élite económica de esa Alemania. Esto les daba a ellos, obviamente, algunos privilegios. Pero quiero que sepan que los mayores privilegios que tenían la mayoría de estos judíos acomodados era que podían recibir el mismo trato que un comerciante cristiano. No crean que el privilegio era algo que los ponía por encima del resto. Simplemente no ser perjudicados por ser judíos era el privilegio que buscaban. Como tenían una habilidad y una destreza que habían mostrado a lo largo del tiempo en esto de comerciar y de mover grandes cantidades de mercadería, es que esa simple igualdad les permitía destacarse y acomodarse muy bien en este comercio. Entonces, estamos hablando de un grupo de judíos muy reducido que se ganó ese lugar. Lo que les empieza a pasar a estos judíos es que integrarse a la alta sociedad alemana les trae un problema que antes no les traía a los judíos de la corte de la Edad Media. Si ustedes recuerdan, esto ya pasó en la historia, ya lo estudiamos en España, lo estudiamos en algunos momentos en Francia, lo estudiamos en algún momento en Inglaterra. Esto le pasó al pueblo judío ya varias veces. Lo nuevo del siglo de las luces, lo nuevo de esta época, es que para integrarse a esta sociedad se le empezaba a pedir al judío que vaya en contra de alguna de sus leyes de la Torá. Integrarse era estar dispuesto en algunos casos a violar el Shabbat. Integrarse era estar en algunos casos expuestos a no comer kasher. Dejó de ser un valor respetar la religiosidad del otro. Para integrarte te pedían que dejes tu religiosidad de lado, que te emancipes de la obligación de cumplir tu ley. Y esto los llevó a algunos de estos judíos, ahora vamos a ver, a dos caminos muy distintos. Están los que para lograrlo sin problema abandonaron el judaísmo, pero no se convirtieron a ninguna religión, y estuvieron los que, para ser aceptados plenamente y no tener ninguna dificultad, esto los llevó a convertirse al cristianismo. Tenemos esas dos grandes vertientes que en un ratito vamos a profundizar un poquito más.
Pero sepan que si se convertían, eran despreciados por los judíos que no se habían convertido, y muchas veces eran despreciados por los cristianos porque habían traicionado a su pueblo. Y si no se convertían, cada tanto alguien les recordaba que seguían siendo judíos y también eran perjudicados por eso. Estamos en estos momentos donde ninguna solución es solución, donde siempre hay un problema en lo que hagan. Si te convertís, ¿por qué traicionás? Si no te convertís, sos. Y entonces cuidado porque sigue siendo. Era una trampa peligrosa. Pablo Pato pregunta, ¿convertirse o integrarse era lo mismo? No. Por eso les marqué los dos caminos. Integrarse sin convertirse era ser parte del nuevo universo que hoy llamaremos laico, que empezaba a aparecer en el mundo, que es solo producto del iluminismo, que previo a ese momento casi no había un mundo no religioso. Parte de lo que trae la razón, el iluminismo, es el culto a una nueva religión, y esa religión es la religión de la razón. Y no hace falta adherir obligatoriamente a ninguna religión clásica. Entonces vos podías dejar tu judaísmo, sentirte ciudadano del mundo y ciudadano alemán particularmente, y estudiar los filósofos y desarrollar una cultura racionalista, y nadie te iba a, en principio, a exigir más que eso, salvo la aparición de los rasgos antisemitas que nunca desaparecían y te recordaban que entonces seguías siendo judío. Y para aquellos que elegían el camino de convertirse y se presentaban en la iglesia, especialmente la luterana, y se convertían y hacían el ritual, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle, en general se ganaban el odio de los judíos que seguían siendo judíos, y también se ganaban en parte el desprecio de algunos que los acusaban de esta práctica desleal con su historia y sus raíces. Nada les venía bien a los que nos querían seguir criticando y tenían para entretenerse con alguna de las dos posturas. Bueno, lo que hay que también entender es que la emancipación de la sociedad es un proceso que se inicia acá. Todavía no es el siglo XX o el siglo XXI donde la sociedad está en su mayoría emancipada. En el siglo XIX, en principio, el siglo XX totalmente, la mayoría de la humanidad se emancipa de lo religioso. Pero todavía no, estamos en el comienzo de ese proceso. Entonces hay una pequeña sociedad abierta, pero por ahora es pequeña. Y lo que empieza a aparecer junto a los judíos es cristianos que hacen lo mismo. No que se convierten en el judaísmo, sino que cristianos que empiezan a emanciparse de su propia religión. Y este es el nuevo escenario laico que se empieza a gestar en el mundo y especialmente en Alemania. O sea que cuando va alguien genuinamente desde la verdad y desde la honestidad intelectual le pide al judío que se emancipe, que se libere de la atadura de su Torá, es porque él está haciendo lo mismo con su cristianismo. El problema siempre es que así como hay gente que desde una buena intención tiene este planteo, hay otros que aprovechan esto para ventilar su antisemitismo. Pero el pedido al judío genuino era del cristiano que estaba haciendo el mismo proceso de abandonar los lazos y la opresión de esa religión, y no solo cristianos que dejan de cumplir y sentirse sometidos a la ley o a la iglesia, sino cristianos que empiezan abiertamente a criticar a esa iglesia. Acuérdense que el proceso de la ilustración, el iluminismo, viene acompañado de un despertar
de una crítica a lo religioso en general. Estamos frente a un mundo que después de miles de años o cientos de años empieza a rebelarse con la religión. Muy mal hecho, nunca lo hagan ustedes. Así que tenemos allí un cambio fenomenal en la historia de la humanidad con esta crítica y esta búsqueda de emancipación. Entonces, la existencia de estos nuevos ciudadanos no religiosos son el mayor atractivo a los judíos que deciden abandonar su judaísmo. Encuentran una sociedad a la cual sumarse que hizo lo mismo que ellos. Cuando en la Edad Media un judío debía abandonar su judaísmo, tenía que abrazar otra religión, si no le pasaba lo que le pasó a Spinoza. ¿Se acuerdan de Spinoza? Si no te quedás solo. Andá a pulir lentes y tené un amigo. Ese era el destino del judío de la Edad Media, que dejaba su comunidad y su creencia. O se abrazaba al cristianismo. Pero no había una sociedad que le abría las puertas y le abría la cabeza a un mundo moderno sin ataduras religiosas. Esto es una novedad de esta época. Esta es una de las claras consecuencias del iluminismo. Esto es un cambio que, se los digo hoy, en el siglo XXI, en ese momento no se los podía haber dicho casi nadie, fue esto el golpe más duro que recibió el judaísmo. Y en términos de continuidad judía, voy a decir algo medio provocador, no me lo tomen literal. En términos de continuidad judía, quizás fue más dañino que la Shoah. La pérdida de continuidad judía que provocó esta apertura y esta invitación a sumarse sedujo a muchísimos judíos durante 150 años. Después de 150 años de sueño de abandonar, de poder abandonar el judaísmo y de poder integrarse a esta sociedad laica, abierta, universal, y ser un ciudadano más, se golpearon la cabeza contra la pared y este golpe costó la vida de 6 millones de judíos. Pero hasta ese momento, hasta el 33, y desde 1780, 1790, muchos judíos creyeron que esta aventura era posible. Tengo una pregunta. Margarita pregunta, ¿pasa lo mismo con los griegos? Yo diría que no nos metamos en ese tema. Estamos hablando del recorrido del pueblo judío en esta época. No conozco en detalle lo que le pasó a los griegos. Entonces estos cambios van a hacer que muchos judíos renieguen de su religión. Algunos simplemente la dejen de costado, pero otros no solamente la dejan de costado, sino que se transforman en los primeros críticos de ese judaísmo. Surge un concepto nuevo en la humanidad que se llama autoodio judío. Judío que detestaba la religión con la cual creció y fue educado. Este judío reniega, no solamente deja de costado, sino reniega de su religión. Y obviamente se vio seducido a ingresar a una sociedad totalmente ilustrada, totalmente culta, con un vínculo importante con la razón, con la ilustración, con la filosofía, una sociedad cosmopolita, muy seductora, porque muy interesante su apertura al mundo y a la modernidad de esa época,
muy, muy difícil de resistir para los que podían hacerlo, y con el solo costo de abandonar su fe, abrazan esta religión de la razón. Ese es el proceso que se dio en Alemania, en una élite, no en todo el judaísmo. Ah, Margarita, yo no sabía a qué te referías. A la época de la... O sea, hablas del helenismo, no es de los griegos, es la cultura helena. El helenismo, ahora sí te entiendo. A ver, por supuesto que hay grandes y enormes diferencias de época y de todo tipo, pero hay algo en común en lo que vos traes, y es que el helenismo fue una cultura que para algunos judíos fue superior, y muchos judíos se sintieron seducidos por esa cultura y fueron abandonando su judaísmo para ingresar. La diferencia más grande es que el helenismo no era una filosofía pura, tenía religión metida. Había creencias, había un panteón, había dioses, había un montón de cosas más. Por supuesto que era presentada como si fuera algo universal, pero tenía el componente religioso que el siglo XIX tal vez no lo tuvo, o por lo menos no lo tuvo en los términos clásicos. Para algunos pusieron a la razón en el lugar de Dios y generaron por la razón lo mismo que antes se generaba por Dios. O sea, había como una fe y una creencia en la razón. Pero no había religiosidad ni ritual, el helenismo sí lo tuvo, entonces ahí hay alguna que otra diferencia importante. Eva pone, pero no era así en las ciudades más pequeñas. Estamos hablando de Berlín, Eva, ¿de acuerdo? O sea, totalmente, estamos hablando de Berlín. Y Pablo pone, Fabi, creo que el tener una mirada abierta e integradora no es la causa del alejamiento de la religión, sino el querer integrarse dejando la religión. Hoy hay muchos judíos, vos por ejemplo, que están integrados y no alejados de la religión. Claro, Pablo, lo que pasa es que esto podríamos hablar de tesis, antítesis y síntesis. Nosotros hoy tenemos una síntesis que nos permitió esto. En ese momento no era una posibilidad. El abandonar ese judaísmo era un requisito para ser aceptado. Había un endioseamiento de la racionalidad y de la filosofía, y había una mirada absolutamente desacreditada de lo religioso. No, ya lo vamos a hablar un ratito, Pablo, va a ser que hay un cambio que se produce en el siglo XX que especialmente pegó en Estados Unidos y a nosotros nos afectó mucho menos, donde lo judío religioso se volvió cool. Ser judío en el siglo XX en Estados Unidos es algo valioso, es cheto, tiene onda, garpa. No se me ocurren ahora más formas de decírselo, pero tiene un respeto que recién el siglo XX lo dio, no lo dio el siglo XVIII de ninguna manera. Hoy el judío como yo en Estados Unidos, incluso un poco más observante, lo que se llama neo-ortodoxia, es valorado, respetado y bien visto. Pero falta para llegar a ese momento de la historia de la humanidad. En aquel momento no era así. Héctor pone, los que se plegaron al helenismo abandonaron el Brit Milá en Alemania también. Correcto, ahí tenemos una de las costumbres, de las cosas en común. Ambos fueron dejando prácticas judías, no solamente el Brit Milá, pero el Brit Milá es un buen ejemplo, fueron abandonando prácticas judías para ser aceptados, para ser integrados. Osvaldo pone, un ejemplo fue el padre de Félix Mendelssohn. Sí, lo vimos cuando vimos un poquito la historia del filósofo Mendelssohn, Moisés, que vimos que toda su familia se terminó asimilando y quedó una sola nieta judía, todo el resto primero abandonaron el judaísmo y en la segunda generación se convirtieron casi todos al cristianismo. Exactamente. Y Ariel pone, da chapa ser judío en USA siglo XX. Acuerdo 100%, es lo que intenté decirles recién. Acá tenemos una nueva forma de decirlo. Además de que es cool, tiene onda, garpa, dice da chapa, sumariel y acuerdo. Es verdad. En la Argentina no tanto porque no somos una sociedad que valore lo religioso. Pero como Estados Unidos sí lo valora, al judío que se mantiene en su judaísmo lo respetan más.
y eso le da un buen lugar social. Bueno, en esta Alemania que decimos, había una exigencia de dejar ese judaísmo para ser aceptado por este Berlín cosmopolita. Cuando el judío descubre esto, los que abrazan la ilustración y los que se asimilan dejando su judaísmo, pensando que estaban pagando el mismo precio que los cristianos y en esto se sentían iguales que los cristianos, entonces hacían el esfuerzo sin que lo consideren un esfuerzo solo judío. Estos judíos, que son una minoría, pero que están ahí en el centro de esta Europa, les va a pasar algo muy particular y muy grave. Y lo que les va a pasar es que empiezan a mirar al resto de los judíos como equivocados. Algunos hasta son violentos con los judíos que se quedan en su judaísmo. Violentos de palabra, de crítica y algunos hasta de algo más. Querían convencer a los judíos de la bondad de este nuevo mundo y de este nuevo proyecto. Se volvieron militantes de la emancipación del judaísmo. No les alcanzaba ellos beneficiarse, integrarse y todo lo demás, sino que sentían vergüenza por sus compañeros judíos que se quedaban aferrados a las mitzvot y a la vida judía. Y esta palabra me duele, pero fue cierta. Estos judíos sintieron vergüenza del resto de los judíos. Y provocó una grieta, palabra de moda ahora, en el mundo judío. Muy, muy dañina y muy perjudicial. Esperen que tengo un chat que no lo llegué a ver. Pato dice, ¿hasta qué generación para atrás consideró el nazismo ser judío? El nazismo definió judío con un abuelo judío. Si eran bisabuelos, ya no eran judíos, tenía que tener uno de los 4 abuelos por lo menos judío para ser considerado judío. Y Armando pregunta, conclusión, el judaísmo de Babilonia fue un paraíso comparado a Europa. No tengas ninguna duda, Armando. Adhiero 100% a tu imagen. El judaísmo en Babilonia y el judaísmo en España hasta la Reconquista fueron lugares soñados para los judíos. Bien, sigamos avanzando. Se provocó la grieta en el pueblo judío que les conté recién, y entonces había lucha interna por convencerse mutuamente y por echarse culpas mutuamente, pero en el fondo lo que había era un concepto judío arcaico que no pudieron soltar, y el concepto judío arcaico es Kol Israel Arevim Zelazé. Todo judío es responsable por el otro. Un lema judío desde el Talmud que nos acompaña en la vida judía hace 1600, 1500 años, y que hacía que si yo, judío berlinés, me integraba, no me olvido del judío schlepper que se quedó en el shtetl y que se sigue vistiendo como hace 100 años y que no se dio cuenta. Lo tengo que convencer. Soy responsable por él también. Eso se mezclaba con que en el fondo no quiero que se vea así porque me da vergüenza. Porque el judío, perdón, el cristiano del salón en el que yo me encuentro a tomar té y a compartir cultura, va a seguir viendo judíos así, y yo no quiero que los vea más. Entonces, ¿cuánto hay de responsabilidad por el otro? ¿Y cuánto? Alguien se dice eso. ¿Cuánto hay de responsabilidad por el otro y cuánto hay de vergüenza propia? Cada judío lo sabe adentro. Había de las dos cosas. Bueno, esperen que tengo un chat más, que lo abro. Conclusión, el judaísmo de Babilonia es la terrible culpa por haberse convertido. Pone Armando respecto a...
No sé, Armando, a qué te referís con la terrible culpa por haberse convertido. Mientras lo escribe o lo vemos, seguimos. Fabián, lo que decía era que los judíos que se convirtieron sentían mucha culpa de ver judíos no conversos y hubieran preferido que todos se conviertan, Sí, sí, para no sentirlo en carne propia. Sí, sí, está bien. Perdón, no sabía si lo hablabas con la frase tuya anterior, por eso como estaba pegada, No, me di no. cuenta. Sí, sí. Y lo que dije antes fue que el judaísmo en la Edad Media y en el siglo XVIII y XIX, en Alemania, en Europa, fue realmente una paliza horrible para el pueblo judío. O sea, la vida en el desierto con Moisés debe haber sido mucho mejor. Pero eso no tengan duda. El O desierto sea, fue que el paraíso. lo que digo es que fue terrible la vida del judío en Europa. Sí, lamentablemente sí. Igual estos judíos que estamos hablando vivieron bien. No tuvieron grandes problemas. Fueron muy aceptados, muy integrados un tiempo, después la pasaron mal, pero fueron bastante bien y de hecho fueron el centro, ahora vamos a ver, fueron muy importantes en esta Berlín de esta época. Bueno, Pero yo me refería a los judíos pobres. sí, sí, por supuesto, sí, ellos la pasaron mal. Bueno, los judíos más religiosos, los judíos que se quedaron adentro de este gueto virtual, ya no es un gueto físico obligatorio, sino que es un gueto virtual, los judíos más del interior y los judíos que no se animaron a ese paso, que vivían en Berlín, esos judíos criticaban abierta y ferozmente a los otros judíos. Y no solo los criticaban, sino que los llegaron a excomulgar. Muchos de estos judíos integrados y ricos fueron excomulgados, les pusieron un jerem por parte de los otros judíos más cerrados. El martes que viene vamos a hablar de la creación del movimiento ortodoxo. Ocurre en esta época, así que lo vamos a estudiar esto la semana que viene. Bien, se acuñó un término que se llamó berlinismo, en castellano podríamos decirlo de alguna manera, que denotaba, que hablaba de un judío hereje, del judío que había abandonado su judaísmo, que se había convertido y que había dejado de ser quien era, y era traición, era una traición, lo que les conté antes. Bueno, esto fue especialmente en Polonia, ser berlinés era sinónimo despectivo de judío traicionero y que había abandonado a su pueblo. Esto fue muy criticado por los judíos tradicionales del Shtetl. Y entonces los judíos asimilados, los que emancipados, empezaron a hablar mal de los judíos y fue un ida y vuelta que lo único que hizo fue empeorar la relación entre los dos y profundizar esa grieta que ya se había abierto y que cada vez se ponía peor. Para que tengan un ejemplo, uno de estos judíos se transformó en un filósofo muy conocido, se llamó Salomón Maimón, así es como se lo conocen, porque era un especialista en Maimónides, había sido de chico un erudito judío de los más importantes, conocía todos los textos de Maimónides, los filosóficos y los religiosos legales, y así todo abandonó su familia, abandonó su judaísmo, y era de origen polaco, pero se fue a Berlín y se hizo un ciudadano berlinés de los placeres más prohibidos, de una vida licenciosa, y desde allí fue muy nocivo para todo, porque como ex judío, para los judíos fue muy malo, y para los no judíos fue un ejemplo de lo que son los judíos. Excesos de vicios y mal camino cuando se liberan de la atadura de la ley judía. Entonces, hubo con este abandono y esta grieta ejemplos muy malos de alguien que simplemente quería una vida de placeres y abandonó familia, mujer, hijos, todo, y fue a Polonia y se hizo un ciudadano berlinés con todas las letras. Bueno, lo que le pasó a este filósofo es que escribió una autobiografía.
y eso hizo que su historia se difundiera y se tomara como paradigma del judío. Y él habla de él mismo y de su infancia en términos muy despectivos. Y él dice que vivió en un gueto sucio y lleno de supersticiones pintorescas. Ese es el lugar que él le da a su judaísmo de juventud, y es más, dice, yo perdí mi juventud por culpa del judaísmo. Y todo esto se transforma después en argumento antisemita. Tal vez lo que más daño nos hizo en la Europa del siglo XIX es el odio autojudío escrito y difundido. ¿Vieron que a los políticos actuales les cuesta mucho la autocrítica? No es solo porque sean soberbios o porque saben que cuando un político de un partido hace una autocrítica, el partido opositor va a tomar eso y va a hacer de eso un festival. Bueno, esto pasó con el antisemitismo. El antisemitismo se encargó de encontrar cada testimonio de un judío misígene, sacado de contexto o salido de un lugar psiquiátrico, para cada argumento contado por un propio judío en contra del judaísmo era ingrediente esencial para el antisemitismo. Y este Salomón Maimón lamentablemente contribuyó mucho a todo esto. Les voy a dar un pequeño ejemplo y después voy a dar a los chats que tengo anotados ahí que no pude ver todavía. Escuchen su descripción de su vida en Polonia antes de irse a Berlín. Mi vida en Polonia, desde mi boda hasta mi partida, es decir, lo mejor de mi vida, mi juventud, consistió en un sinfín de miserias. Carecía de medios para estimular mi desarrollo y desperdiciaba de cualquier manera mis capacidades intelectuales hasta el punto que me cuesta escribir cuando lo describo y tengo que esforzarme para ahogar el recuerdo de ese dolor. Vivir en un gueto judío me atrofió el cerebro, dijo. Ser parte de este pueblo me impidió desarrollar capacidades y me generó un dolor inmenso. La Constitución y el Estado de mi nación tenían que soportar, como el pobre asno, el peso de una doble carga. Ser judío tiene una doble carga. Su propia ignorancia y los prejuicios religiosos que de ella se desprenden, y la ignorancia, está bien, y la ignorancia y los prejuicios de la nación dominante. O sea, ser judío tiene una doble carga. Tus propios prejuicios e ignorancia y el prejuicio e ignorancia de los otros. Todo ello, añadido a los infortunios de mi propia familia, contribuyó a frenar mi desarrollo y a impedir el progreso de mis capacidades naturales. O sea, pobrecito, nació judío, creció judío, sufrió atraso, superstición, ignorancia, pero por suerte se liberó de ese judaísmo dañino. Eso en boca de un judío filósofo reconocido en Alemania fue muy perjudicial para los judíos. Alguien pone un ejemplo más del peor antisemitismo de un ex judío, tal cual. Incluso yo les conté, cuando vimos, decían que Torquemada, que fue el peor inquisidor, era judío, y muchos otros casos más. Ahí repetí el nombre, ya lo dije, Salomón Maimón. Pato dice algo parecido a lo que hoy sería poco ortodoxa. A ver, Pato, vos lo que querés decir es que poco ortodoxa genera, cuando sale de ahí, dice, ese mundo ultraortodoxo me arruinó la vida. ¿Eso es lo que, esa comparación que haces, Pato? Sí, no sé si dice exactamente eso, pero muestra una comunidad cerrada, muestra lo peor de la comunidad, no lo mejor,
y muestra cómo te oprime de la misma manera que está diciendo Maimón, y lo expone al mundo entero. Sí, tal cual. Coincido en esa mirada que tiene una función a veces como parecida. Uno como judío en este mundo a veces no sabe si eso es sano o no, porque hoy la autocrítica medida y bien hecha con altura no es tan generalizable como en la antigüedad, y hoy, sacando la política que hace de esto un festival, uno debía tener la madurez ya de poder decir, ¿sabes qué? Yo crecí en mi familia con cosas buenas y con cosas malas, y poder decir esto tranquilo. Y alguien como parte del pueblo judío que quiere en algún momento salir, podría decir, mi pueblo me dio cosas buenas y cosas malas. Ahora, cuando alguien solo transmite odio y todo negativo y todo malo, en general hay un problema ahí distinto, y hay un problema personal que no pudo superar, o que tiene frustración, o que tiene odio, o que tiene venganza, algún problema, como fue el caso de lo que se vio un poco ortodoxa. Eva dice, es lo mismo de un pueblo chico a una gran ciudad, sí, alguien yéndose de una Varsovia atrasada a Berlín. Y Armando dice, ¿tenés idea por qué hizo cortocircuito? ¿Por qué ese judío hizo cortocircuito? Por lo que decíamos antes, porque quería ganar un lugar en la sociedad, porque quería integrarse, porque quería liberarse, porque lo que él quiso hacer, en el caso de él de Maimón, de Salomón, es bien claro, era un libertino, quería vivir una vida distinta a la de una familia, hijos, leyes y marcos, y quería estar en la joda. Eso fue el cortocircuito de él. Quería liberarse de todo ese yugo. Bueno, esto que les conté de Salomón Maimón lo traje porque muchos filósofos y pensadores alemanes se deleitaron con este libro autobiográfico, y el más conocido que lo hizo, y además pidió conocerlo en persona, se llama Goethe. Así que por eso tuvo mucho impacto, y por eso les quería contar este caso, que parecería uno suelto, pero tuvo mucha más trascendencia de lo que nos hubiera gustado. Bueno, cuando el judío se emancipaba, cuando lograba soltar el peso de la ley, para ese judío esa ley era insensata y vergonzosa, ingenua y naif, era muy despectivo con esa ley judía, le parecía que todo eran supersticiones, y que esas supersticiones ni siquiera eran nuestras. Esas supersticiones eran de Egipto, y nuestros antepasados cuando se fueron de Egipto se las llevaron con ellos y nunca las soltaron, y ahora que llegó la época de la razón, es nuestra tarea soltar todo eso. Toda esa superstición durante tantos siglos nos hizo mal y nos impidió ser ciudadanos útiles, servir al lugar donde estábamos, ser considerados valiosos. La culpa de que el judío nunca logró integrarse y ser parte de las sociedades no fue que nunca nos recibieron, no fue, siempre, nuestra culpa es nuestra. Teníamos el intelecto atrofiado por la superstición religiosa. Esa era la automirada judía de estos judíos alemanes. Entonces llegó el momento de dejar atrás todo esto que nos hizo egoístas, que nos hizo enemigos de la humanidad, y que por todo eso el mundo nos odia. O sea, el mundo tiene algo de razón cuando es antisemita. Es culpa nuestra. Esto es como la pollera corta de la chica violada. Un disparate, pero bueno, algunos judíos lo creían de verdad, y a partir de ese razonamiento se convirtieron o abandonaron el judaísmo. Yo dije que después íbamos a profundizar el tema este de la conversión, ¿no? ¿Por qué? Porque, como yo le dije, como la conversión no arreglaba todo, porque la conversión hacía que te odien de todos lados y sea un problema, la única solución para ellos era la educación laica, la educación no religiosa. Y fundaron una red de escuelas en Alemania, que eran escuelas para judíos que enseñaban cultura alemana. Era como la escuela para abandonar el judaísmo y ser un ciudadano alemán del siglo de la razón. Esto es una nueva novedad mundial. Nunca hubo estas cosas hasta ahora en la historia judía.
una escuela de judíos para dejar de ser judíos y para ser, en este caso, alemanes. Yo creo que debe haber habido abuelos o bisabuelos de algunos de ustedes que pasaron por estos procesos. Esto es algo que estaba muy cerca en la historia, no es tan lejano. Entonces, la situación de estos judíos emancipados era: soy responsable de mi hermano judío equivocado, lo tengo que curar, lo tengo que enmendar, tengo que convencer a los judíos que dejen de ser judíos y que sean alemanes. Bueno, obviamente enfrentamientos, culpas, reclamos y todo lo que se pueden imaginar a partir de esto. Los que hacían esto, los emancipados del judaísmo, los que dejaban atrás, se transformaron en tipos, personas, con tantas ganas de ser aceptados, que eran absolutamente creativos y dinámicos en lo social. Eran tipos que se destacaron. Tenían tantas ganas de ser considerados de igual a igual que dieron lo mejor de ellos. Cuando vos tenés una misión en la vida, cuando tenés un sentido y trabajás para lograrlo, en general tenés más éxito, más chance de tener éxito, y estos judíos lo tuvieron. Entonces, estos judíos de Alemania del siglo XVIII final empezaron a llamar la atención por su éxito. Los judíos que hicieron esto sembraron mucho del antisemitismo, no digo que justificado, pero mucho antisemitismo fue producto de ver a estos judíos emancipados, creativos, exitosos, y que vinieron a ocupar el espacio que no les correspondía. Les puedo decir que desde la muerte de Mendelssohn, finales del siglo, hasta la llegada a Napoleón, siglo XIX, o sea, un periodo de unos 20, 25, 30 años, podemos hablar de esos años como judíos reyes de las finanzas, del mundo intelectual y del mundo artístico de Berlín. Ganaron un lugar y un respeto impensado antes. Tuvieron el espacio tal que, por ejemplo, cuando se presentaba la obra de Shakespeare, El Mercader de Venecia, previamente se hacía un comentario en los teatros que el papel de Shylock responde a una época muy particular y no responde al judío de hoy en día. Empezaron a ganar espacio y lugar público y reconocimiento. Y les puedo asegurar que esos judíos alemanes pensaron que estaba volviendo la edad de oro judía. Que así como tuvieron esa edad de oro en España, otra vez la volvían a tener y era una oportunidad única para ellos. Texto judío de 1792. Escuchen el optimismo judío de Alemania. Gracias a nuestro siglo filosófico, los tiempos de la barbarie han quedado atrás. Los tiempos de la barbarie han quedado atrás. Alemania, 1792. La palabra judío no da lugar a muecas de desprecio. La antorcha de la filosofía extiende su cálida luz sobre nosotros, donde reina la tolerancia. Cualquier hombre honesto y laborioso, sean cuales sean su fe y sus opiniones religiosas, puede aspirar al afecto y al respeto de los que piensan de manera diferente y puede estar seguro de obtenerlo. ¡Qué ilusos! ¡Qué ilusos! Cualquiera es aceptado, no importa la fe, todos somos iguales, todos podemos pensar lo que queramos. Ahora los cristianos y los judíos pueden amarse fraternalmente, tratarse con estima y honrarse. ¿Se lo creen? Bueno,
Ellos lo creían. Tenemos textos y testimonios de la época que prueban que esto era la nueva era. Y les puedo asegurar también que algunos cristianos celebraban este cambio y esta integración judía. Había cristianos que lo veían bien. Y había cristianos al mismo tiempo, en la misma Berlín, en la misma época, que empezaron a ver la invasión judía que había que combatir. Y este es quizás el peor problema de la comunidad judía berlinesa de esta época. Tuvieron un poco de éxito y no vieron que ese mismo éxito sembró las semillas de un antisemitismo violento y voraz para echar a esos judíos o para acabar con ese judaísmo. Esa es la encrucijada que nos dejó la historia. Tengo unas preguntas y vamos a cerrar el encuentro de hoy. Claudio, ¿cómo reaccionaron los rabinos de la época? Eso lo vamos a ver la semana que viene. Ese es el nacimiento de la ortodoxia. La semana que viene vamos a hablar de eso. Y Eva dice, tengo un libro donde figuran los judíos registrados en las escuelas con nombre, apellido y dirección. Debe ser de esta escuela que estamos hablando, Eva. Qué buen dato, qué buen material. Y Pablo Per dice, en realidad para mí los no judíos que leían a Salomón o a otros que hablaban mal de los judíos y con eso descubrían qué malo era el judaísmo, lo único que hacían era buscar textos que justificaban lo que ellos pensaban. Sin duda, Pablo, el antisemitismo solía funcionar así. Una persona sin preconceptos sobre los judíos no iba a cambiar, por eso leer, totalmente de acuerdo, es la excusa, pero eran usadas y con eso incentivaban el odio, sobre todo de los más incultos, de los que no leían y de los que se dejaban llevar por este liderazgo. Es como que ahora si lees un libro de un francés que hable mal de los franceses, vas a empezar a odiar a todos los franceses, podés reemplazar la palabra francés por luterano, anglicano, lo que sea, o lo que sea que se odia, después se busca con qué justificarlo. Es cierto, pero es cierto para una élite intelectual, que hoy es mucho más extendida. En aquel momento, Pablo, había grandes masas atrasadas y empobrecidas que se dejaban llevar más fácilmente, quizás. Osvaldo dice, ¿quiénes eran esos judíos de fin del siglo XVIII? Algún nombre los di antes, las familias más fuertes, Marcus, Levi, Itzig, y alguna más que dije hace un rato que ya me olvidé. Y Eva, tenés que leer alemán. No, paso, gracias. Ya escucharlo me pone mal, no puedo. Además ya no tengo más capacidad de aprender nada nuevo. Bueno, con esto cerramos el encuentro de hoy. Nos queda más recorrido por Alemania y, como les dije, semana que viene un poquito más de esto y nacimiento de la ortodoxia, lo que alguien me preguntó, respuesta de los rabinos a lo que pasó aquí. Así que no me dejen solo. Mañana a las 6 de la tarde, un hermoso evento para escuchar algo de historia actual. No se lo pierdan. A las 6 de la tarde, desde Israel, Ben Tasgal, un especialista del conflicto, nos va a dar una hermosa charla sobre la anexión de los territorios o no. ¿Hay que hacerla, no hay que hacerla? ¿Por qué? ¿Qué está en juego? ¿Qué podría pasar? ¿Y qué lugar ocupa Netanyahu con su interna y Trump con la suya propia? Así que tema súper importante de historia actual. Todo el amante de historia tiene que estar mañana a las 6 de la tarde en Facebook Live, con una transmisión desde Israel de un especialista. Así que los espero mañana o en Torah en 5 minutos. Fabián Hirsch, el varón Hirsch, Fabián. Perdón, Armando, tengo la gracia de Torah. La semana que viene seguimos. Chau, buenas noches a todos.